Good morning. Dobro jutro. My name is Buenos días. Mi nombre es Mark Evelyn. Yo soy de Irlanda, de Belfast. Es un placer para mí estar aquí en Medjugorje y estar con ustedes hoy para compartir con ustedes una parte de la historia de mi vida. Y para agradecer a nuestra Madre de haberme conducido hacia su Hijo Jesucristo. My story, I suppose, would begin when I was a small boy. Mi historia comenzó cuando yo era un niño todavía, en el norte de Irlanda. Practicing Catholics. Moja obitelj bila je praktična. Mi familia era católica practicante. Ellos me llevaban a la misa todos los domingos. In the late 60s, early 70s, in the north of Ireland, Al fin de los años 60 y 70, en el norte de Irlanda, the civil rights movement started. Pokrenuo je pokret. el movimiento Many Catholics were marching for their rights, for their para privileges. los derechos humanos no era tan importante. Y todos buscaban un empleo, Glasovati, da imaju posao, da imaju smještaj, kuće. y buscaban a buscar sus derechos humanos, sus votos, reclamaban sus derechos humanos, el derecho al voto. Mi familia vivía en un pueblo pequeño que no era católico, estaba un poco distante. I kada su u no, Y cuando la guerra comenzó en el norte de Irlanda, moja obitelj je bila vrlo ranjiva. mi familia estaba muy vulnerable, pues que teníamos miedo de los ataques de los protestantes. Catholics were trying to take over Teníamos miedo que los católicos pierdan esta parte de Irlanda. Era una guerra entre católicos y protestantes, al parecer. in the early 70s. My home was attacked Al comienzo de los años 70, mi casa fue atacada por un bombardeo. Nije se strašno dogodilo, ali smo bili jako prestrašeni. Y Irlanda tenía mucho miedo. Y enseguida Nešto kasnije upala je jedna grupa. un hombre llegó y nos ha hecho huir de nuestra casa. Perdimos todo. Perdimos todas nuestras propiedades, todo lo que teníamos. Postali smo izbjeglice. Y llegamos a ser refugiados. major effect on me. Yo como joven, tuvo un efecto muy grande en mí esta situación. Comencé a beber. Young boys like me, we were very resentful. Había muchos cientos de jóvenes que tenían un gran resentimiento porque estábamos muy heridos. Bijesni zbog onog svega što se događalo. I decided as a young teenager to fight. Entonces decidí como joven adolescente de luchar Boriti protiv Britanije. luchar como inglés. I joined an organization called the Como joven adolescente, fui a reunirme a una organización como el MIRA, IRA, la Armada Republicana Irlandesa. violence. Ira vjeruje Y creíamos sinceramente que los ingleses And I was very bitter, very resentful. creían solamente en la violencia. ogorčen. Y había un tanto resentimiento sobre nosotros
que por todo lo que nos habían hecho. Comencé a leer la historia de Irlanda desde entonces. continued for many, many centuries. I vidio sam da se taj isti model događanja ponavlja kroz stoljeća. So I joined the IRA, and Y que esas realidades malas se volvían a repetir. Por eso comencé a ser parte del IRA. as young IRA volunteers, we policed Y como joven miembro voluntario del IRA, me convertí en un hombre brutal. the British police were not accepted, so the IRA police took over. Britanska policija nije bila prihvaćena, pa je policija IRE preuzela. La policía de Bretaña no aceptaba que los jóvenes de Irlanda fueran parte de esta organización. Nosotros hicimos nuestra propia justicia, nuestra propia ley. Umjesto da se borimo na sudu i preko advokata, mi smo se s ljudima tukli. Our justice Y queríamos reemplazar la corte, la justicia, hacer nuestra propia justicia, nuestra propia ley. Nosotros teníamos el derecho de hacer nuestra propia ley. stealing or robbing in Catholic communities were dealt with by the IRA police. I tko god bi unutar katoličke zajednice učinio neka kriminalna dijela, bilo to lopovluk, pljačkanje, krađa, njima se bavila policija IRE. But I wasn't happy with this. Ali nisam bio Todo lo que eran miembros del IRA, htio sam yo no estaba satisfecho por el odio que nos invadía. onoj grani koja ima oružje i bombe. Yo quería unirme a otro grupo del IRA Fought and ambushed the British Army. I onda sam se pitao da se pridružim onim starim. Yo quería reunirme con los más adultos de esta parte del IRA. Me decían que si yo quería debería poner atención, estar muy seguro de lo que yo quería hacer, porque eso me conduciría a ciertas cosas como la muerte Teške rane Or imprisonment. ili zatvorske kazne. And I said, yes, I'm de situaciones muy importantes. Entonces dije, sí, yo estoy listo a aceptar todo eso. I went to an IRA training camp to learn how to shoot rifles. Estuve en un campo de entrenamiento del IRA Irski borci se vježbali za bitke. And I was trained as an IRA sniper I trenirali su me, izobrazili su me za Es- with different types of y me entrenaron como un francotirador del IRA. taught us how to fire all sorts of weapons. Učili su nas Nos han enseñado toda clase de armas Satisfied that we were good, i kad su bili y zadovoljni, cuando estaban satisfechos, fight the British Army. onda smo bili fuimos enviados a Belfast, a lo de la Armada Británica Inglesa. Men and women in my unit. u mojoj jedinici bilo je 10 Había más o menos 10 hombres, 10 mujeres en nuestra unidad. Guns, puške, dakle i pištolje. Teníamos armas, pistolas, fusiles, and hand grenades. I ručni. bombas. And for many months we ambushed and fought the British Army throughout Belfast. I tijekom mjeseci mi smo u Y zasjedu durante meses combatimos, It was a very stressful quisimos rechazar la Armada de Belfast. Era un momento de mucho estrés. Hicimos muchos sacrificios por el IRA. Ayunábamos, mnoge noći. for our cause. perdimos muchas noches de sueño por nuestra causa. 10 days planning an IRA. Podíamos pasar
10 días planificando nuestras operaciones. Una vez sucedió algo muy malo. Estaba iba a tirar sobre un grupo de soldados. Bullets in the magazine, Stavio sam Tomé una revista and I fired 3 shots. y puse balas en esa revista. Tenía una reserva de balas en la habitación y intenté tirar. Nos habían enseñado cuando teníamos que matar, nos habían enseñado a apuntar en la cabeza y después en el pecho. And I shot a civilian. i pogodio sam jednog Yo tiré 3 balas, pero no logré matar a los soldados. My colleagues, sa svojim kolegom. Maté a un civil y entonces intenté huir. another patrol of British soldiers. I onda smo naletili. Cuando caímos sobre otra patrulla de soldados británicos. Los soldados dijeron más tarde a la corte que iban a matarme. We were driving on crashed. Ali u tom trenutku je motor na kojem smo se vozili Con una motocicleta, en la motocicleta en la que conducíamos el accidente, fui detenido y fui condenado I would have to por 5 tentativas de asesinato. Yo debo hablarles también de mi mamá. moja majka je bila Mi madre estaba muy inquieta por mí. Ella sabía, but she couldn't stop me. había cosas muy malas que yo estaba haciendo, pero ella no podía detenerme, But my porque yo tenía mi propia libertad. and she told me many years later, i mnoge Mi madre se dirigió a la Virgen I cannot help him. y le dijo: María, no puedo ayudarlo, ostavljam ga tebi. te confío a mi hijo. To leave rosary beads and pictures in my pockets. Moja majka je u moje džepove stavljala slike gospane i krunice. Mi madre estaba habituada a poner el rosario en mi bolsillo y siempre me ponía imágenes en mi cama. Krunice u svojim A menudo yo encontraba rosarios en mis bolsillos. Era mi madre quien las ponía. In jail, I went to jail. Otišao sam u zatvor Yo estuve en prisión, Very dedicated IRA soldier. i još uvijek sam bio potpuno posvećen y pertenecía todavía a un soldado, al IRA, un soldado muy... Because I had De alguna manera yo vivía una doble vida, studying Russian. studirao sam ruski. porque estaba en la universidad para estudiar el ruso. Y cuando fui detenido, I was 3 months from my final exams in university. Bio sam 3 mjeseca do završnih ispita na fakultetu. So my life caved. me faltaban solamente 3 meses para pasar mis exámenes en la universidad. I went to jail and was sentenced to 12 years imprisonment. Otišao sam Y mi vida estaba totalmente destruida en ese momento. I blamed the Catholic Church. Estuve en prisión durante 2 años. Yo creía que la Iglesia Católica Part of the system. It was the enemy. smatrao sam era la culpable como miembro de ese sistema. odavno sam prestao ići na misu. And I saw Hacía mucho tiempo que había dejado de ir a la misa Crkvu sam smatrao y veía realmente la Iglesia como miembro del sistema británico. Sin embargo, un día un sacerdote vino a visitarnos a la prisión. and he had been to a place called El sacerdote I on je bio na jednom mjestu koje se zove Međugorje. él conocía Medjugorje. gathered in a room. U prostoriji su
se okupila 50-orica Éramos 50 prisioneros reunidos en la sala donde iba a hablar este sacerdote. Y un domingo ese sacerdote vino para celebrar la misa. Y nosotros no escuchábamos. mi smo jedan drugome dodavali Nosotros envolvíamos el tabaco, así nos pasábamos mensajes secretos y dejábamos a los sacerdotes celebrar su misa. Challenged us. ali toga dana Y por tanto ese día ese sacerdote nos ha cambiado. He said, he used a piece of scripture from Isaiah. pročitao je jedan odlomak iz Él dijo las palabras Though your sins be as red as del profeta Isaías: I will make them as white as snow. učinit ću ih bijelima poput snijega. And he told us that si tus pecados son rona como la grana, los haré volver blancos como la nieve. he had a message for us Y nos dijo que la Virgen María aparecía aquí en Medjugorje in this room U toj prostoriji. y que tenía un mensaje para nosotros en la prisión. and grace. Da je to vrijeme. Que aquello era un tiempo de gracia. Wasn't happy with this message. Meni se ta poruka baš nije svidjela. And I went up to the priest after Mass. Yo no estaba satisfecho de ese mensaje. I said to him, Father, I don't like this message. I rekao sam mu, Después de la misa fui a ver al sacerdote y le fui a hablar de ese mensaje. Le dije: tú no comprendes. Would you like to tell me about it? Él me contestó: ¿tú quieres hablarme? So I thought to myself, I will convert him. i onda sam ja Entonces yo me dije a mí mismo: yo voy a convertir a este sacerdote. ja ću tog svećenika preobratiti, Voy a convertir a ese sacerdote. But Father Paddy had another idea. ali Father Pedi Pero el sacerdote me dijo: tú no tienes... Came back next week. Could we speak? Él me dijo: si yo vengo la próxima semana, tú hablarás conmigo. Y le dije: bueno, está muy bien, estoy de acuerdo contigo, hablaremos. Father Paddy La semana siguiente pasaron semanas y semanas y semanas y el sacerdote no volvió. Él tenía el hábito de traer libros sobre Medjugorje a la prisión y me propuso que lo lea. Yo dije: está bien, voy a leerlos. being very interested Cuando las semanas pasaban, in God's grace in Medjugorje. i kako su tjedni yo me encontré interesado por la historia de Medjugorje. Comencé a interesarme por la historia de Medjugorje. Something happened. nešto se dogodilo. I didn't understand grace. Nisam razumio što Y me pasó algo, no comprendía ni la bondad ni la misericordia de Dios. Pero algo pasó en mí. Listening for the first time. odjednom sam Me encontré por primera vez durante la misa y estaba contento por primera vez. I brought home, back to my cell, the scripture, the reading, the Sunday. En secreto, skrivečki sam traía conmigo la Sagrada Escritura y la llevaba a mi celda, perdón. Y me puse a leer las Sagradas Escrituras. It used to be empty for me. za mene je to bilo bez ikakvog značenja. They used to be dead words. Antes ese mensaje era vacío, eran como palabras muertas que no me decían nada. Y instantáneamente fue como si tomasen color, como si fuesen en 3 dimensiones. Yo podía encontrarme en esas historias, Paralizirani čovjek It was en la left historia de este hombre paralizado que fue abandonado al lado del camino, paralyzed by sin. y que sus amigos lo ponen en el centro de Jesús. Yo era ese paralítico, paralizado por mis pecados, Get up. koji kaže ustani. Your sins are pero no había escuchado las palabras de Jesús que decía: levántate. Pročitao sam Yo leí la historia
ja sam bio taj mrtvac. My tomb was sin. Moj grob su bili grijesi. But I La could historia de alguien que estaba muerto. Y yo era ese muerto. say, come forth. Izaći. And then I Cuando escuché las palabras de Jesús, the death of Jesus on the cross. escuché la historia de Lázaro, yo era ese muerto. Y cuando escuché la palabra de Jesús que decía, sal, Lázaro, Pouring out medité la muerte de Jesús en la cruz, derramando su sangre. Kako iz njega teku znoj i krv. and I Irá herido el sudor y la sangre que él iba vertiendo. Comprendí, yo me sentía como aquel soldado que estaba al pie de la cruz con su lanza y que traspasaba el corazón de Jesús. scripture saying, Ali isto Aquel soldado era yo. Father, forgive them, Oče oprosti. for they know not. Pero las palabras de la Sagrada Escritura, And as I began to read, donde está escrito, donde decía Jesús, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Cuando leía las Escrituras, esas palabras llegaron a ser palabras vivas. Yo soy, cuando la Escritura dice, yo soy la verdad, el camino y la vida, yo he venido para que tengan la vida y la vida en abundancia. God so much loved the world Bog je tako ljubio svijet Yo tanto ha amado a Dios al mundo que ha enviado a su Hijo único da svi oni koji vjeruju u njega para que cada hombre que crea en Él ne budu izgubljeni. but we'd have eternal. tenga la vida eterna y que nadie se pierda y que todos tengamos la vida eterna. And over the next weeks and months, my journey slowly continued. I tijekom sljedećih tjedana i mjeseci ja sam Y después las semanas y los meses siguientes comencé a caminar. Bog je duboko u meni nešto probudio. God was De otra manera, Dios comenzó a trabajar intensamente, profundamente en mí. Él me decía que debía cambiar. Gospa me pitala Y la Virgen me invitaba a la conversión. to go to confession. Gospa me je tražila da odem La Virgen me invitaba a ir a la confesión. A priest came in Un domingo, un sacerdote ha venido a la casa, a la prisión, perdón, meeting or confession. y tenía que escoger I made a choice. o ir donde el sacerdote o a las reuniones del IRA. Entonces decidí ir a confesarme. Oh. Praise God. Alabado sea Dios. I went to confession and I unburdened myself of years and Fui years a confesarme. Otišao sam na ispovijed i rasteretio sam se svih tih Vi todos esos años y años de tinieblas en los que vivía strange thing I had never felt before. i osjetio sam nešto čudno što nikad prije nisam osjetio. y sentí algo muy extraño que jamás había sentido en mi vida. Sentí la paz, la alegría. Tijekom sljedećih tjedana i mjeseci I began to pray more. počeo sam više moliti. I discovered the Y a root. través de las semanas y meses siguientes comencé a orar, descubrí el rosario, descubrí Lourdes, Fátima, And great people like Saint el Padre descubrí la mentira del pecado, descubrí también la vida de los santos and I felt inspired I potaknulo me je. by the lives of these great heroes. y fui inspirado These were real champions. por la vida del Padre Pío. We thought we were champions, but we were Era un gran campeón de los santos, y realmente era un gran campeón de la santidad. such an inspiring experience. I felt I had to share it with other men. Es una experiencia, Iskustvo, takva inspiracija. era una historia y una experiencia transparente. Eso fue para mí una gran inspiración para mí. And some went with me. Y Some yo quería, esta experiencia que vivía, quería compartirlo con otros presos de la cárcel. I neki su mi se u tome pridružili.
I left Y jail. intentaba contarle esta experiencia a los otros prisioneros. Salí de la prisión después de mis 2 años de sentencia I was trying to find out God's will, God's plan for me. I pokušavao sam otkriti e intenté buscar la voluntad de Dios, descubrir el plan de Dios para mí. i mislio sam, činilo mi se Y da sentí que Dios me llamaba a trabajar con los jóvenes. And I eventually became a school teacher. i tako da sam postao Y učitelj llegué a ser profesor de escuela vjeronauk. The, para la educación, el catecismo. when I came to Medjugorje for the first time, Kada sam došla, Cuando vine por primera vez a Medjugorje, I thought I had died and gone to heaven. mislio sam da ću umrijeti i da ću ići ravno u nebo. You could see the good news on people's faces. Ovdje vidiš te lica ljudi. y yo pensaba que me iba a morir, que me iría directamente al cielo. Miraba el rostro de los de hombres que resucitaban. Želi sa mnom razgovarati. Un día alguien me dijo que alguien quería hablarme And he told me that he had been an al lado de la iglesia Susreo sam se s njim de Santiago. da je nekada bio britanski vojnik. he had been a soldier Me and encontré con un hombre, I was in the IRA. un ex miembro del IRA también. Sam ja bio član IRE. He was in the same También era soldado había sido soldado con Belfast cuando yo entré en la armada del IRA. I on je isto tako imao iskustvo. Él vivía en la misma región que yo. ex-IRA man. Ja, bivši član Él IRE, había tenido la misma experiencia de conversión como yo. Embraced and hugged in forgiveness at the side of St. James's. Y los dos éramos ex miembros del IRA. Y entonces nos abrazamos aquí cerca de la iglesia. With God, nothing is impossible. s Bogom ništa nije nemoguće. Para Dios nada es imposible. Amen. Amén. I also met the man who attacked my home. Isto tako También igualmente encontré a la persona que atacó a mi hogar, mi casa. In my home. bio je u protestantskoj bandi koja Él era protestante. I heard him tell the story. Esta persona pertenecía a la banda protestante. Este hombre atacó mi casa. Escuché su testimonio. Talking about peace, Todos los dos trabajábamos juntos. about forgiveness, Hablábamos de la paz, talking about de la reconciliación. God has a strange sense of humor. La reconciliación que solo Jesús puede hacer. Porque Dios Dios tiene un sentido muy especial del humor. škola u kojoj učim La escuela donde enseño Directly beside the jail. nalazi se neposredno pored zatvora. It's 500 se encuentra al lado de la prisión. prison cells. Nekoliko stotina metara od moje stare zatvorske ćelije. I can look out of my A unos cientos de metros lejos de la prisión donde yo estaba. where I spent nearly 2 years. De la clase de mi escuela yo puedo ver la celda donde pasé 2 años. Me acuerdo que cuando estaba en prisión podía escuchar las voces de los chicos cuando jugaban. Y no me daba cuenta 10 godina kasnije, With the grace of God, s Božjom milošću, que 10 años más tarde, con la gracia de Dios, yo estaría con esos niños, education. i učim ih vjerom. enseñando educación religiosa, catecismo. Praise God. Gracias a Dios. I have been teaching now for many, many years. Sada radim već mnoge godine. Ahora enseño después de muchos años a los jóvenes Of Our Lady of Medjugorje today. y intento compartirles mi experiencia de Medjugorje. I tell them that God's favor is upon them.
kažem, y trato de compartirles y transmitirles mi experiencia de Medjugorje. Dios les dice que Dios les ama. Les digo que son los hijos y las hijas de Dios Todopoderoso. And Jesus loves them beyond measure. i da ih Isus ljubi neizmjerno. He is the God Que, of que son como la niña de los ojos de Dios, que Jesús les ama con un amor infinito y que tienen la bendición de Dios, el amor de Dios. through Our Lady. Preko Gospe, Ese es ese Dios que yo encontré a través de la Gospa, a través de la Virgen de Medjugorje. I'd like to leave you with a little prayer. želio bih završiti. Quisiera hacer una pequeña oración antes de irme. Después de decir una pequeña oración que ustedes pueden utilizar para ustedes mismos. Está compuesto de 5 palabras. Cuando ustedes volverán a sus casas, cuando tendrán dificultades, Udaljili od Boga. Or when you've sinned badly cuando se alejen de Dios, or feel failure. Kada im cuando estén en el pecado, These 5 words cuando ustedes hagan cosas malas, cuando ustedes tengan fracasos. 5 palabras, una linda oración, una oración magnífica. Señor, hoy again. yo comienzo nuevamente. Señor, hoy día comienzo nuevamente. God bless you. Bog vas blagoslovi. Que Dios los bendiga. Gracias Jesús, gracias María. Que Dios los bendiga.